Yo soy Josué Guillermo y hoy te voy a explicar cómo calcular la función de transferencia de un circuito RLC y cómo caracterizar el sistema a partir de esta función de transferencia según su polinomio característico a una entrada escalón unitario. Ahí tenemos un circuito RLC como lo comentaba, pero lo tenemos en el dominio de tiempo. Hay que pasarlo o transformarlo mediante Laplace al dominio de frecuencia en el dominio de S. Para eso volvemos a redibujar el circuito y lo vamos a transformar según las impedancias en el dominio de S, tanto inductiva como capacitiva, ya que la del resistor pues viene siendo igual 2.5. Ahí obtenemos que el voltaje, transformamos el voltaje, es una entrada de un escalón unitario, entonces es 1 sobre S, y la impedancia inductiva es 5S sobre 3 y la impedancia capacitiva es 20 sobre S. Hay que tener en cuenta las S y de alguna forma simbolizarlas bien para que en los procedimientos no nos confundamos con 5, ya que la S pues se parece mucho al 5. De ahí digo que el voltaje del inductor va a ser igual al del capacitor, entonces aplico ahí una impedancia equivalente, ya que están en paralelo, la sacamos de alguna forma, donde cuando están dos en paralelo, dos impedancias se multiplican y abajo se suman. Ahí estamos obteniendo la impedancia en paralelo tanto del inductor como del capacitor y nos da 20S sobre S cuadrada más 12. Ya que tenemos esa impedancia, si queremos volvemos a redibujar el circuito para ir manteniendo lo que es un orden y de alguna forma ir obteniendo paso a paso según su resolución. Ahí por lo tanto, como les comentaba, la impedancia del inductor y la del capacitor están en paralelo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Ahora, para poder calcular el voltaje de salida, es decir, el voltaje en la impedancia en paralelo, ahí estoy aplicando lo que es un divisor de voltaje, donde el voltaje que me interesa va a ser igual al voltaje total por la resistencia, en este caso la impedancia que me interesa, entre la suma de las dos. Y ahí estamos obteniendo lo que es el procedimiento para poder calcular el voltaje de salida, y ahí estoy aplicando lo que es álgebra y ley de la tortilla, medios por medios y extremos por extremos. Hay que tener en cuenta cada paso para que no nos confundamos con las S, como les comentaba. Ahí eliminamos factores comunes, tanto de arriba como de abajo, y una vez tenemos nuestro voltaje de salida un poco simplificado, por lo tanto va a ser igual a 20 sobre 2.5 S cuadrada más 20S más 30. Ahí vamos a calcular ya lo que es la función de transferencia, por lo tanto te dice que es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. De igual forma eliminamos factores comunes que hayan tanto en el numerador como en el denominador. Ahí lo que estoy haciendo se le conoce como normalizar. ¿Para qué? Para poder caracterizar el sistema ante una entrada escalón unitario. Eso significa que según el polinomio característico a mí me va a dar una respuesta y me va a dar una señal de salida en este caso, y yo voy a poder caracterizar el sistema en si es estable o no es estable, o qué tipo de sistema es, porque puede ser no estable, puede ser oscilatorio, puede ser amortiguado, no amortiguado, puede ser críticamente amortiguado. Entonces según el polinomio característico te va a dar ese tipo de señal. Ahí, como les comentaba, el polinomio característico lo da solo la parte de abajo, lo de arriba viene siendo la ganancia, donde te dice que ahí en el polinomio característico tenemos una tau, que es una constante de tiempo, y eso te da a entender qué tan rápido responde el sistema ante un escalón unitario o ante una entrada de señal. Esa es la constante tau. Y el phi que tenemos ahí, o si, es como si fuera una S, pero no es una S. Se le conoce como factor de amortiguamiento, donde ese es el que te va a dar la característica del sistema, es decir, ese es el que te va a decir si es no amortiguado, si es críticamente amortiguado, si es sobreamortiguado o si es subamortiguado. Como ahí tenemos una raíz de 2
de 12 entre 3, pues te das cuenta que es mayor a 1, por lo tanto ese sistema pues es sobreamortiguado. Ahí estoy poniendo unas pequeñas señales de salida, es decir, estamos poniendo unas señales que representan a los sistemas según su factor de amortiguamiento con respecto a la función de transferencia ante una entrada de escalón unitario. Y pues ahí vemos que el no estable o el no amortiguado pues va a ser un circuito o un sistema que siempre va a estar oscilando. El críticamente amortiguado sube, el sobreamortiguado también sube, y el subamortiguado tiene un máximo sobrepico, un tiempo de estabilización, y pues ahí tenemos los sistemas, ¿no? Entonces este sistema es sobreamortiguado. Y hasta aquí voy a dejar el video de hoy, y no olviden suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.